Muy buenos días, queridos estudiantes, que le habla su maestra de matemáticas, Clarisa Sosa. En esta ocasión vamos a conocer los ángulos que se forman en dos rectas paralelas cortadas por una secante y la relación que existe entre ellos. Cuando tenemos dos rectas paralelas, como este ejemplo que podemos ver aquí, donde la recta L1 es paralela con la recta L2 y está cortada por la secante S, se forman 8 ángulos, como esto que vemos aquí en este ejemplo. De esos 8 ángulos tenemos 4 que son internos, que son los 4 que están adentro, el C, el D, el E y el F. Y tenemos 4 que son externos, que son los que están fuera de la recta, como el A, el B, el G y el H. También tenemos los ángulos correspondientes, son aquellos ángulos que están del mismo lado de la secante, uno externo y uno interno. Por ejemplo, el A y el E son ángulos correspondientes, el C y el G son ángulos correspondientes, el B y el F y el D y el H. También tenemos los ángulos alternos internos, como por ejemplo el C con el F, el D con el E. Y los alternos externos, el A con el H y el B con el G. También tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que comparten el vértice y sus rayos son opuestos, son líneas opuestas. Por ejemplo, el A y el D son ángulos opuestos por el vértice, el B con el C, el E con el H y el F con el G. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos que cuando se suman entre sí se obtienen como resultado 180 grados, es decir, un ángulo llano. Ángulos adyacentes son los ángulos que tienen el vértice común, un lado común que los separa y los otros dos lados en línea recta. Y como por ejemplo aquí el B con el D son adyacentes. En la figura de la derecha podemos observar que los ángulos internos colaterales, es decir, los internos que están del mismo lado de la secante, y externos colaterales son suplementarios. Es decir, ellos suman 180 grados, los internos colaterales y externos colaterales. Igual con los externos, son suplementarios, los externos colaterales y los internos colaterales. Mientras que los ángulos adyacentes son A y B, son adyacentes y hacen un par lineal, un ángulo llano. B y D, C y D y A y C. E y F, E y G, G y H y H y F. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Así también son congruentes entre sí los correspondientes y los alternos, tanto internos como externos. Aquí tenemos un ejercicio práctico de los ángulos que se forman en dos rectas paralelas cortadas por una secante. El ejercicio dice de la siguiente manera. En la figura, la recta L paralela con la recta M y la Q secante, halle las medidas de todos los ángulos, siendo el ángulo C igual a 3x menos 10 y el ángulo F igual a x más 22. En lo expuesto anteriormente ya les dije que los ángulos alternos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Por tanto, el ángulo C y el ángulo F son iguales. Partiendo de ahí, yo puedo determinar por medio de una ecuación con los datos que me dan la medida de esos dos ángulos. Decimos que el ángulo C es igual al F. Por tanto, 3x menos 10, que es la medida del ángulo C que me dan en este ejercicio, es igual a x más 22, que es la medida del ángulo F que me están dando aquí. Entonces, resolviendo esa ecuación, paso de un lado de la ecuación las variables y del otro lado los términos independientes. O sea, esta X que tengo aquí donde dice X más 22 que está sumando, la voy a pasar al otro miembro de la variable con la operación inversa a la suma, que es la sustracción o resta. Y este menos 10, que es un término independiente, lo voy a mandar a acompañar su término independiente, que es el 22,
y como está restando lo voy a mandar con su operación inversa, que es la suma o adición. Resolviendo decimos que 3x menos x es igual a 2x. 22 más 10 es igual a 32. Sigo despejando la variable x, que es la variable en cuestión. Entonces, como tengo este 2 que está multiplicando a la x, lo voy a mandar del otro lado de la ecuación con su operación inversa, que es la división. Entonces decimos que x es igual a 32 entre 2. Eso nos da como resultado que x es igual a 16. Luego que tengo el valor de x, sustituyo aquí, donde me dan los valores de esos ángulos, donde me dice que c es igual a 3x menos 10. Sustituyo el valor que encontré de x para saber, para ya determinar el valor en sí de ese ángulo. Entonces digo que c es igual a 3x menos 10, ¿verdad? Decimos entonces que c es igual a 3 por 16, que es el valor encontrado de la variable, menos 10. C es igual a 3 por 16, 48, menos 10. C es igual a 38. Entonces ahora vamos con el ángulo F, que nos dice que es igual a x más 22. El ángulo F es igual a 16 más 22, que es el valor de x, 16 más 22. Tenemos como resultado que el ángulo F también es igual a 38. Ahí podemos confirmar que verdaderamente esos ángulos alternos son congruentes, tienen la misma medida. Después que yo tengo ya la medida de estos dos ángulos, por la relación que existe entre los ángulos formados en dos rectas paralelas cortadas por una secante, la relación que ya le he expuesto anteriormente, yo puedo determinar la medida de todos los ángulos que faltan. Ejemplo, el ángulo F y el ángulo D son colaterales internos. Ellos son suplementarios, o sea que suman 180 grados entre los dos. Como el ángulo F ya yo determiné que vale 38, simplemente debo restar 180 menos 38 y voy a obtener el resultado del ángulo D. Igual con el ángulo E y el C. Son internos colaterales, están del mismo lado y son suplementarios, suman 180 grados. Igual que del otro lado, resto 180 menos 38, que es la medida del ángulo C, y ya yo puedo determinar la medida del ángulo E, que entonces serían 142, porque 180 menos 38 serían 142. Entonces, después que yo tengo las medidas del ángulo E, puedo ver que el E es opuesto por el vértice con el H. Quiere decir que el H tiene la misma medida que tenga el E, porque los opuestos por el vértice son congruentes. El F es opuesto por el vértice con el G. Quiere decir que tienen la misma medida, son iguales, igual arriba. El C es opuesto por el vértice con el B. Y el A es opuesto por el vértice con el D. Por ahí podemos conseguir las medidas de los ángulos que faltan. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y que les sea de mucha utilidad.